de José Esparragosa, apodado El Azul. La confusión, porque esta es una información que ya se vino dando desde antier, la confusión es que ayer la agencia Reuters difundió ya por la noche una información citando a fuentes de la Procuraduría General de la República, donde decían que en la declaración de Cristian Iván dijo que su padre había muerto. Entonces, este es el ángulo nuevo. La PGR hasta este momento no ha confirmado que si existe o no esta declaración, pero además puede existir, lo cual no significa que sea verdad. Eso tendría que ser investigado. Es importante porque la muerte de José Esparragosa fue reportado en la prensa de Sinaloa hace ya varias semanas y nunca se confirmó. Si fuera esto real, si fuera cierto, sí habría un desequilibrio en el equilibrio, perdón por la redundancia, relacionado con la violencia y la reducción de la violencia, porque él era el que podía, decía yo, el que podía hablar y decir, bueno, no nos peleemos, vamos mejor a arreglarnos, veamos, revisemos los territorios. La pérdida de él como un intermediario, pues puede volver a desembocar una despiadada guerra entre cárteles. Que es la gran preocupación, que podría literalmente en cuestión de semanas dispararse la violencia. Sí, entonces hay que seguir esto con mucha atención. No hay información oficial, en primer lugar porque la PGR no puede confirmar si es o no hijo de José Esparragosa. Ahora, en el PAI informativo de la agencia Intelitec viene con 47% de los impactos, pues la visita del presidente Peña Nieto a Estados Unidos, quien aboga por la reforma migratoria. Vamos a hablar de este tema más adelante porque el discurso del presidente, el contenido del discurso es muy relevante y rompe con una tradición de presidentes mexicanos en Estados Unidos y viene combinado con la respuesta ya de algunos sectores en Estados Unidos, que refleja muy bien el periódico Los Angeles Times al difundir una encuesta del Pew Research Center, que aquí lo utilizamos con bastante regularidad como una fuente muy seria, donde habla de los niveles de aprobación y desaprobación del presidente Peña Nieto. También vamos a hablar sobre este... Y que es todo un evento. Es muy evento porque, como tú dices, Paco, no hacían este tipo de estudios públicos. Así es. Los mantenían de manera privada. Dentro de su sección de hispanos, referían a México siempre a manera de comparación, pero una medición dedicada a México en el contexto, además de la visita y del informe presidencial, creo que es un tema. Tiene un significado político. Vamos a hablar de esto más adelante. 19% de los impactos tiene que ver con esta declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que insiste que en el paquete presupuestal del próximo año no se incorporan más impuestos. Esto lo han venido diciendo desde la reforma fiscal. Que es interesante que lo reafirme. Lo ratifica porque ya en el curso de las próximas 2 semanas presentan el presupuesto 2015 al Congreso. El 16% de los impactos, pues, tiene que ver con la designación de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que es una discusión que se ha vuelto sumamente intensa, sumamente atractiva y sumamente difícil de explicar por tantos matices. Aquí el punto central es que hay 2 perredistas que están en la línea de sucesión, en primer lugar, para encabezar las 2 cámaras, que es algo inusual que un partido tenga las 2 cámaras, pero vamos a hablar también sobre este tema por todos los matices que hay y el tipo de acuerdos que, si no se cumplen, habría un irrespeto, pero si se cumplen sería muy inusual que un partido tuviera las 2 presidencias para el próximo periodo legislativo, que va a ser muy importante porque van a empezar a consolidarse ahí las reformas económicas del presidente. Y es tan complicada la discusión que hasta acusaciones de género hay. No, pero también hay que poner en contexto que ya Andrés Manuel López Obrador declaró que iba a tener su propia bancada. Sí, entonces, pero no tiene que ver con esto. Pero esto significa que parte del PRD, o sea, parte tu capacidad de negociar, aunque sean líderes. Es que son 5 y salvo uno de los 5, ninguno es del PRD. Es decir, no es el PRD en sí mismo trae un problema de otra naturaleza,
que le afecta y que le perjudica frente al Andrés Manuel López Obrador, pero esto tiene que ver con los acuerdos cupulares. 12% de los impactos, pues, ¿qué creen? Estados Unidos, que siempre quiere que se aplique la ley cuando no le perjudica, como en este caso el Tratado de Libre Comercio sí le perjudicó económicamente, pues le impuso cuotas compensatorias a las importaciones del azúcar mexicano. Vamos a hablar también sobre esto un poco más adelante. Y en la Suprema Corte de Justicia está esta discusión sobre las deducciones del impuesto sobre la renta, que es parte de la reforma fiscal de principio de año. Este es el PAI informativo de la agencia Intélite. De las primeras planas me gustaría rescatar lo que trae el Financiero en la izquierda inferior. Lo de los plurinominales. Izquierda, sí, porque creo que es un buen ejercicio, es muy útil porque hay mucha argumentación respecto a la consulta que propone el PRI y se asume que la propone porque el PRI ganaría. Y para esto hay que hacer las cuentas, ¿no? De cuántos diputados perdería el PRI, cuántos senadores perdería el PRI si no hubiera la figura de plurinominales. Y también es muy interesante revisar los nombres, quiénes no estarían. Perderían todos los coordinadores de todos los partidos que son plurinominales. Que en sí mismo podría ser un argumento. Sí. No, es un argumento que está, pero no se dice, es decir, que los plurinominales acaban siendo frecuentemente los más profesionales dentro de la Cámara. En ciertos o expertos. La gran discusión sería, vayámonos con puros plurinominales, que sean 300 diputados de puros plurinominales, como son varios parlamentos en el mundo. Es otro tipo de régimen. O una cámara mixta perfecta, como la alemana, ¿no? Que son 250, ¿no? Si quieren, digamos, si hay cuestionamientos a temas de representatividad. Oigan, también el Financiero, quiero resaltar la nota sobre esta posibilidad de que la Secretaría de Hacienda va a flexibilizar el manejo de dólares en los bancos. Y esto es muy importante, particularmente para las empresas en los estados fronterizos, para que, pues en Quintana Roo, o sea, todas estas áreas donde tienes o turismo o mucha cercanía, particularmente con Estados Unidos, tenían que hacerlo, porque si tú estás abriendo al mundo tu mercado y tu economía, ¿cómo no vas a permitir? Es interesante el momento, claro, porque esta fue una promesa del presidente Peña Nieto al Consejo Coordinador Empresarial en mayo, si mal no recuerdo, y en este momento previo a la entrega del paquete presupuestal, dice Hacienda, vamos ya, hagámoslo ya. Y hay que recordarle al auditorio, la razón que estaban controlando el flujo de dólares a los bancos mexicanos era por el tema del lavado. Y entonces están diciendo, ahora sí van a poder ingresar todos los dólares que quieran, siempre y cuando estén muy bien identificados quién los está depositando. Entonces es una nota interesante, importante para la economía, para varias economías de los estados del norte. En prensa internacional llama la atención que el país nos reporta un conflicto tan local como el de Holbox en primera plana. Holbox en primera plana, ¿no? Es como... habla mucho, yo creo, del valor del lugar y de cómo se le... Bueno, como este conflicto en lo local también está reflejando conflictos por temas ecológicos o de sustentabilidad, ¿no? Es un buen debate, creo. Es la edición latinoamericana, donde ya permanentemente México está en su primera plana. Sí. Claro, será porque el principal accionista individual es un mexicano, ¿verdad? No sé si eso tenga que ver. Tal vez algo eso, tiene que ver. Algo que no está, de hecho, ni siquiera en las primeras planas del Washington Post y el New York Times, pero sí en páginas internas, es bajó 15% las acciones de Smith & Wesson. Se están acabando las pistolas. Bueno, pues están diciendo que a lo mejor es menos negocio ahora. Pero está muy interesante porque esto al parecer rompe una tendencia de crecimiento, ¿no? Tanto de ventas como de las acciones. Y el New York Times en un artículo habla de la campaña de Bloomberg contra National Rifle Association y los términos del debate. Y lo estoy diciendo con muchísimo sarcasmo, pero quiero aclarar eso. Pero el momento en que haya otra balacera masiva en un hotel o en un cine o en contra de una escuela, es cuando curiosamente se disparan los bonos de estas empresas, desafortunadamente. Ayer, con una nota que no viene en ninguna parte de los periódicos, ni mexicanos, ni estadounidenses, en su primera plana, un niño en Arizona mató a su instructor de tiro. Eso parece
Una ironía. Justicia poética para Sí. muchos mexicanos. A los jueces, los rancheros de Arizona han matado. Pero este tema creo que podrá tener alguna consecuencia en términos de, bueno, de las armas que están entrando a México, ¿no? Pues, si hay una a reducción. lo mejor podría incrementar, porque entonces tratan de hasta exportar más armas fuera. Los Ese es el inventarios. problema, los inventarios. Hay que Sí, ser, ¿verdad? Buen punto. Sí. se ha venido reduciendo el número de armerías en la frontera con México, eso sí es cierto, pero modificar la segunda enmienda que le permite tener armas a los estadounidenses para utilizarse en defensa propia, no va a pasar. No va a pasar nunca. No, hasta no, que no. Estados Unidos deje de ser Estados Unidos o hasta que México termine de invadirlos culturalmente. O sea, nunca. ¿Qué podría suceder en unos 100 años? Hay un libro que habla sobre eso, de hecho. Nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí en el primer Café. Estrés en México. La Organización Mundial de la Salud revela que nuestro país tiene los índices más altos. 43% de los adultos sufren este padecimiento. El dato útil para comentar en el café. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Supe que si se usa gas natural se contamina menos. Me dijeron que es como si todos los coches de 3 o 4 ciudades dejaran de circular para siempre. Yo leí que con esta nueva reforma íbamos a aprovechar la energía del sol, el agua, el viento y hasta el vapor que sale debajo de la tierra. Investíguenle. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Uno de los peores agravios al país se está consumando. La reforma energética privatizadora de Peña Nieto, del PRI y del PAN provocará que empresarios extranjeros se lleven la riqueza energética de los mexicanos. Vamos a echar atrás ese robo a la nación. Con tu firma, es posible. Súmate. Consultapopular.mx. Firma por México. PRD. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número 1 de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. Este jueves, tenemos fe que hallaremos algo, y así será. Así es. lo que es basura para unos es tesoro para otros. Te voy a comprar este artefacto. ¿Cuánto vale este vaso de leche? ¿te parece? ¿35? Es un precio Bien, justo. me alegra que muy digas justo. eso. Creo que esta cama debe rondar los $10,000. Es muy hermosa. Cazadores de tesoros. Calidoscopio. Jueves 17:30 horas. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Necesitarás más que hombres y espadas. Necesitarás el poder de la estrella. Kun, la vida es cine. Sábado 17 horas. Proyecto 40. El paquete económico para 2015 no prevé la creación de nuevos impuestos, mucho menos la eliminación de beneficios fiscales para los contribuyentes. Así lo aseguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El funcionario resaltó que mientras más seguridad exista en el país, habrá más certidumbre y protección para generar crecimiento económico. Adelantó que la propuesta económica del gobierno federal para el próximo año será presentada por la Secretaría de Hacienda al Congreso antes del 8 de septiembre. Hay que recordar que en febrero pasado, el gobierno de la República anunció el acuerdo de certidumbre tributaria, con el cual se compromete a no incrementar impuestos ni a generar nuevos, al menos hasta el año 2018.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es importante lo que recalca nuestra compañera en la nota, porque sí había un acuerdo tributario que se firmó, bueno, no sé si firmó, pero se acordó hace unos 6 meses, en donde la Secretaría de Hacienda aseguraba de que no iba a haber un incremento de impuestos, por lo menos hasta el 2018. Entonces, salvo casos de excepción que tiene que ver con que se acabó el mundo financiero. Más o menos. Se tiene que hacer algo de esa naturaleza. Pero por eso es interesante cómo todos los periódicos, la mayoría de los periódicos nacionales, han recogido este comentario del secretario de Hacienda, Videgaray, diciendo, no se preocupen, no vamos a subir impuestos. Se los vuelvo a recalcar, ¿no? Está como mal fraseado, sí, ¿verdad? ¿no? La parte de los medios. Pero bueno, igualmente, pues ya lo hemos dicho aquí, pues después de 3 días en México todo vuelve a ser noticia. O, ¿no? claro. O tal vez el contexto deberá ser bajo la ley de ingresos, ¿no? Se tiene que revisar todo el tema fiscal y ahora que se está revisando, estoy de acuerdo. ¿no? Tal vez deberían de hablar del procedimiento y no necesariamente del anuncio. Es como el contexto. Yo creo que nos está faltando mucho contexto en la prensa, porque está lo que tú registrabas del Financiero sobre los dólares, tú lo mencionabas, lo de los dólares hace unos momentos. Bueno, esto es lo que está ya, los mensajes que está lanzando la Secretaría de Hacienda al sector más productivo. Es decir, estamos atendiendo, no vamos a llegar con sorpresas de último momento, no hay nada que no lo hayamos platicado. Es decir, en política lo que importa es la certidumbre. Y la certidumbre es lo que te dicen que van a hacer, aunque no te guste, que sea lo que hagan. Sí. Entonces, En la política, que no te digan una cosa y que sea otra. En la política y en los mercados y en la economía, porque este proceso de poder planear hacia el futuro cuánta gente vas a contratar, quién vas a contratar, cuánto dispones como empresa, mucho depende de cuántos impuestos vas a pagar. Y también hay que recordar que ha habido una gran crítica del sector empresarial y sigue habiendo esa crítica sobre la reforma fiscal y el cuestionamiento de cómo va a impactar esto en las elecciones del año que entra. Bueno, es muy importante, son 40 distritos en la frontera norte, ¿no, Paco? Sí. Pero además impacta Quintana Roo. No, pero las gubernaturas. Impacta gubernaturas. ¿Qué gubernaturas impacta directamente? Sonora. Nuevo León. Nuevo León, Sí. claro. Los más, son 2 de las Que más son el importantes. próximo año. Así es. Impacta también este impuesto a zonas como en Quintana Roo y Chiapas también, ¿no? Si no me equivoco, también Baja Sur. Baja Sur. Baja también. Sur, Baja Sur es otra. Es decir, no cosa. nada más son los 40 distritos electorales en la frontera norte, sino también hay otros distritos electorales, 4 en Baja California. O 3 gobernaturas de 9. Sí. Oye, y dijo la Suprema Corte, ni modo, la homologación es constitucional, guste o no les guste, ya es ley, y yo creo que también al haber hecho la declaratoria de la Suprema Corte que es constitucional, ahora sí ya puede la Secretaría de Hacienda empezar a buscar estos mecanismos, como dices tú, como permitir más depósitos de dólares en el banco. Sí, en los mecanismos bancos. compensatorios, Sí. ver lo que se ha venido platicando sobre incrementar la deducibilidad para las empresas que se han quejado mucho de que se les recortó, que efectivamente se ha recortado muchísimo, bueno, para estimular la economía. La parte de poder flexibilizar el manejo de dólares en los bancos tiene que ver con el estímulo a la economía. Ahora, esta es la parte del gobierno. El PAN viene en su próxima agenda parlamentaria del siguiente periodo de sesiones en la Cámara de Diputados con una especie de micro reforma fiscal. Van a estar planteando que se quite la homologación del IVA en la frontera. Muchísimo tiene que ver con temas electorales, me imagino, así como también que se reduzca el impuesto sobre la renta para las pequeñas y medianas empresas, como un estímulo a la economía, porque dicen, bueno, más del 80% de los trabajadores están en las nóminas de pequeñas y medianas empresas y resultaron muy afectadas, los famosos repecos, ¿verdad?, que se le llama. Que dentro del PAN se ha convertido en toda una disputa, porque si bien la consulta es sobre el incremento de salarios mínimos, que, digo, mucha gente está cuestionando
casi pues quiénes somos, que no somos, ¿no?, el partido de derecha empresarial. ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, y entonces una forma de compensar creo que es esta de estamos preocupados también por la carga fiscal, ¿no?, y por los incentivos, pero hacia adentro creo que está haciendo mucho ruido. Sí, fíjate, y todo esto sucede, toda esta discusión en este momento sucede en un contexto donde la información que proporciona la INEGI del mes pasado es que sí subió el desempleo en el país, en la informalidad y en la formalidad. O sea, también, entonces como que se le está lloviendo sobre mojado al gobierno. Lloviendo sobre mojado. Hay que meterle la variable de las lluvias. Sí, claro. Porque acordemos que la economía mexicana es como temporalera, ¿verdad? Claro. Cuando hay mucha lluvia, pues se para la obra. Sí, claro. Y entonces baja el desempleo. Y tiempo seco sube la obra. Me encanta eso. Hay que aclarar que Semana Santa cayó. O sea, también hay que... Pues hay que... que afecta mucho. Es que yo sé que afecta. Es muy difícil que te crean. Sí, es que, ¿sabes qué? Se juntaron vacaciones con Semana Santa. Esto es terrible, porque son como 3 o 4 semanas que se para. Sí, claro. Mucha para, varios sectores de los sectores productivos porque se van de vacaciones. Ahora, entonces, esas explicaciones siempre han estado. El nivel de detalle o de atención que se le está poniendo es lo inusual. Creo que sí. ¿No? Porque esas explicaciones siempre hablan de los ciclos, la temporalidad, la estacionalidad. Y las lluvias y todo. Claro, todo esto es parte muy conocida. Pero nunca, digamos, había puesto tanta atención a cómo lo describe el secretario de Hacienda o cómo lo explica. O para que te digan, eso no es cierto, la lluvia no es cierto. No, eso de que las heladas en las cosechas de Estados Unidos no me importa, está muy lejos, es Minnesota. Están cambiando los niveles de atención, ¿no? Mucho. Y hablando sobre legisladores, estamos a unos días que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones y en la Cámara de Diputados ya quedó definido quién será el presidente de la mesa directiva de este recinto legislativo. El perredista Silvano Aureoles será el nuevo presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados durante el próximo periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre. Durante dicha etapa, recibirá el segundo informe presidencial de Enrique Peña Nieto y el paquete de ingresos y presupuestos de 2015 que enviará el Ejecutivo. Se especula que al finalizar el periodo ordinario de sesiones, a mediados de diciembre, Aureoles contienda por segunda ocasión por la gubernatura de Michoacán, tal y como lo hizo en el año 2011. Silvano Aureoles Conejo nació en Carácuaro, Michoacán. Es ingeniero agrónomo especialista en bosques por la Universidad Autónoma de Chapingo, donde concluyó una maestría en Ciencias del Desarrollo Rural Regional. Fue fundador del Partido de la Revolución Democrática y presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán. Además, estuvo al frente de la coordinadora municipalista de la entidad y fue secretario general de la Asociación de Autoridades Locales de México. Al llegar a San Lázaro, Aureoles presidió la Comisión de Desarrollo Rural y fungió como integrante de la Comisión Impulsora y Redactora de la Ley de Desarrollo Rural. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de la mesa directiva y como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Confusión. ¿Irá a lanzarse a la candidatura a la gobernatura? ¿Qué va a pasar con eso? Pues es que esto sería mandar una señal de... faltan 9 meses, ¿no? Entonces sí, sería... todavía no hay procesos de candidatos, no hay campañas. Pero va a tener que... Será hasta el próximo año. Sí, pero ya está hablando con algunos funcionarios allá. Bueno, todos estos senadores, todos estos legisladores que se quieren lanzar a alguna candidatura a algo, pues ya tienen que empezar a pensar que en octubre... tienen que renunciar, octubre, noviembre, ya empiezan las renuncias. No, si mal no recuerdo, la fecha máxima es 6 de enero. Así es, pero digamos, en este caso creo que es mandar un mensaje. Son las dos lecturas, ¿no? Una, te haces más relevante y más prominente en términos de opinión a nivel nacional, no necesariamente en Michoacán. Él es desde hace mucho tiempo el candidato natural para Michoacán. Bueno, ya finalmente perdió una elección, la anterior. Fue una elección muy cerrada la anterior, ¿no? Él se va a un tercer lugar, pero por un margen muy pequeño. Hay que recordar que Vallejo gana por no más de 4 puntos. Y él queda en un tercer lugar a una distancia de 6 puntos del ganador. Es decir, en sí mismo es un candidato muy competitivo, es el mejor que tiene el PRD. No sé si leer esto como una señal de ya no voy o gano más prominencia en lo nacional. Puede ser también un tema estratégico. Sí.
Es muy interesante, en primer lugar, porque no sabemos. Nadie sabe nada. Sin embargo, ¿cómo se están moviendo las cosas? Porque yo hubiera pensado, o yo pensaba hace 3 meses, bueno, Michoacán, pues, que se la den al PRD, que se arregle, ¿no? En estos acuerdos políticos. Lo que estoy diciendo no es un asunto de autoritarismo, de mi cultura autoritaria, sino cómo se hacen algún tipo de arreglos. Pero lo que estamos viendo es quiénes son las otras figuras en otros partidos que están calentando motores para ir por la candidatura. Y tenemos en el PAN a Salvador Vega Casillas, que es el senador Vega Casillas, que es una figura muy interesante porque es uno de los panistas que más trabajó para sacar adelante la reforma energética. Entonces no se vio. Nunca se vio Salvador Vega Casillas, pero fue una pieza fundamental dentro del PAN. Entonces, dentro del PAN, pues Gustavo Madero le debe de tener un agradecimiento por este trabajo que hizo para sacar la reforma energética, porque aunque el PAN como bloque estaba de acuerdo, pues hubo aparte un bloque dentro de una facción dentro del bloque que elevó muchísimo el costo político para seguir adelante por sus problemas. Nuevamente, esta es en la parte de la alta política, la de las cámaras, pero en realidad en términos electorales el capital está con la hermana del expresidente, Luisa María Calderón. Ya, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Ya Luisa María Calderón no ha querido decir ni sí ni no, le hace ojitos a la candidatura, pero todavía no lo ha dicho. Salvador Vega Casillas internamente dijo, sí quiero. Ese es el PAN. Es decir, el PAN tiene ahí 2 figuras. El PRI, el que está muy proclive a decir sí voy, es el otro senador, José Asunción Orihuela, Chon Orihuela, que es una figura muy importante dentro del PRI. Él fue delegado del PRI en el Estado de México y todo ese tiempo trabajó muy estrechamente con el gobernador Enrique Peña Nieto. Entonces es una persona que conoce perfectamente, que sabe muy bien sus alcances, sus posibilidades, que ha sido el eterno aspirante a la gubernatura. Y bueno, si no es en este momento, ya no va a ser. Entonces el hecho de que esté Silvano Aureoles dando este paso para adelante, yo diría, bueno, yo lo leo al revés. Yo creo que él puede ir perfectamente. Está presidiendo la Cámara de Diputados durante este periodo del resto del año, la parte del presupuesto, y se va en enero a buscar la candidatura o a ir en una candidatura de unidad de la izquierda en Michoacán. No lo sé y yo creo que en este momento todo se está moviendo y nadie debe tener Para clarísimo. 2015 esta es probablemente la única elección tripartita. Sí. El resto es de 2 partidos. En Guerrero es más bien PRI, PRD, casi en todos los estados del Sonora, norte, del Bajío, PAN-PRI, San Luis PAN-PRI, igual que Nuevo León PAN-PRI. Bueno, Campeche PRI-PRI. La otra que podrá ser tripartita por... Exacto, Colima PRI-PRI. La otra que podrá ser tripartita es Baja Sur, porque tiene un electorado muy volátil. Pero en general, digamos, es impresionante cómo el actual gobernador Covarrubias era un perredista a quien no se le dio la candidatura y acabó en Acción Nacional. Sí. Ese es otro estado que podría tener una elección tripartita. Ahora, habría que ver qué pasa también en Michoacán, para ver cuál va a ser la situación el control de la seguridad y los bueno, grupos de crimen en la organizado, última elección ¿no? se cuestionó si se pueden hacer elecciones o no. ¿Te acuerdas que nadie está hablando de eso hoy, por ejemplo? Sí, acuérdate lo que dijo hace unos 15 días Alfredo Castillo, el comisionado federal, donde dice tenemos que trabajar y fortalecer para que no se vuelva a meter el narcotráfico en las instituciones. Y hay mucha presión por parte de senadores de oposición que están pidiendo que ya se salga, que ya cumplió su tarea, que ya deje Michoacán para los michoacanos, y estamos en esta lucha interna sobre si se va o se queda. Y la razón por la cual quieren que se vaya es para que no sea un factor distractor
en el proceso electoral. O que se le acuse de que esté apoyando indirectamente a los candidatos Oye, priistas. ahora, hay otra variable con esta parte de Silvano Aureoles que no tiene que ver directamente con Silvano Aureoles, que es lo que está sucediendo en el Senado, que creo que es muy importante, porque nos habla no únicamente de esta posibilidad que sería inédita de que un partido tenga las dos cámaras, digo inédita, en un sistema abierto, ¿verdad? No en el pasado, en un sistema abierto que el PRD tenga las dos cámaras, porque Miguel Barbosa... Bueno, un partido opositor. Un partido opositor tenga las dos cámaras, ¿de acuerdo? Pero se da porque Miguel Barbosa, que es el coordinador de la bancada del PRD en el Senado, que tiene el apoyo de la bancada del PRD en el Senado, forjó un acuerdo cuando arrancaba este periodo con los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa, y en ese entonces el del PAN, Ernesto Cordero, para decidir, va primero este partido, va después este partido, y luego va el PAN primero a la presidencia del Senado, luego viene el PRI, el tercer año es para el PRD. Es un acuerdo político, hablando de certidumbres. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es si le respetan o no el acuerdo. Entonces, se ha venido platicando y él ha dialogado con el coordinador del PAN actual, Jorge Luis Preciado, y con el coordinador Emilio Gamboa del PRI, para decir, bueno, pues hay un acuerdo político, yo esperaría que se respete. ¿Cuál es el matiz aquí que yo quiero incorporar? Que Miguel Barbosa pertenecía al grupo de Nueva Izquierda que es conocido como Los Chuchos, que es la corriente política que controla el partido, que controla la burocracia, que controla el aparato del partido y que fue el que estuvo en la negociación del Pacto por México, no ninguna otra facción. Silvano Aureoles pertenece a otro grupo político que es Foro Sol, que lo fundó Amalia García, que son de los aliados de hace un buen tiempo de la corriente llamada de los Chuchos. Pero Miguel Barbosa rompió con la corriente de los Chuchos el fin de semana pasado. Entonces, él no tiene en este momento, no tendría el apoyo de la presidencia del PRD, lo que para efectos prácticos no debería de contar porque es un acuerdo dentro del Senado. Sin embargo, la política no se hace en una isla, sino hay una serie de factores que presionan todo el tiempo. Entonces, van a permitir el PRD mismo que sea Miguel Barbosa el que asuma la presidencia del Senado, si se respeta el acuerdo. Yo creo que el ideal del presidente del PRD, Jesús Zambrano, es sí que vaya el PRD también al Senado, pero que no sea Miguel Barbosa. Que va a ser difícil. Es muy difícil, por eso resalté que la bancada del PRD en el Senado sí le dé la apoyo. Oye, va a ser una situación muy similar cuando estaba Cordero, el senador Cordero, como jefe de bancada. Bueno, ahí y está. el despelote, que había dentro del PAN para poder hacer decisiones y crear consensos. Paradójicamente el PRD lo ha resuelto de una manera altamente civilizada versus lo que hizo el PAN. ¿En dónde empieza el quiebre de los coordinadores de los partidos de oposición en el Senado? Cuando desde el Pacto por México sus representantes dicen tienen que votar de esta manera, soslayando, que quienes hacen las leyes son los legisladores, no en los acuerdos cupulares, y que la manera autócrata, como en el caso del PRD estaban imponiendo esta línea, generó mucha tensión. Y si recuerdan muy bien, Ernesto Cordero y Miguel Barbosa salieron, que fue la primera exposición pública de tensión, a plantear una serie de 30 puntos, si mal no recuerdo, para ser incorporado en la reforma política. Eso le costó a Ernesto Cordero la coordinación. Logró sobrevivir Miguel Barbosa, que en los últimos meses, semanas, en la ley de telecomunicaciones, tuvo este encontronazo total de él y de la bancada del Senado contra la imposición de lo que dijeron la línea de Jesús Zambrano. Ahora estás hablando de un tema clásico. México se caracteriza por tener uno de los niveles más altos de disciplina de partido entre sus representantes, comparado con la región, con América Latina y con el mundo.
Es decir, al no haber Porque reelección, al los ser incentivos son... Exacto, todos los incentivos solían llevar hacia la cohesión interna, más que ideológica, de disciplina de los partidos. Esto que está haciendo es todo un evento. Oye, es decir, entonces si no hay cohesión... con la literatura en la que veníamos si no hay siendo cohesión interna, entonces estamos ¿cómo va a en una haber evolución. disciplina? O sea, ¿dónde va a acabar? ¿Quién sabe? Pero que hay una serie de patrones de comportamiento político que ya no existen. Que ya no existen. Es una pero esto que estás diciendo es como un cambio fundamental. Luis Carlos Ugalde ha escrito al respecto, Benito Nasif, el actual consejero, y siempre se describía, digamos, a los partidos en México como de los más disciplinados. Pero en general, no solo el PRI. Es decir, en general los partidos, porque nuestro sistema de partidos es muy jerárquico. Antes de la reelección, que era una decisión vertical. Así es. Sí, no, y es que si no es disciplina partidaria, entonces es disciplina hacia qué. O sea, esto se presta y lo vimos en cierta forma con el PAN. Pues sería muy bien que fuera una disciplina hacia su electorado. Claro, ¿no? Eso debería ser, pero los incentivos que hay en este momento no se prestan. Si tú no se prestan respondes para solamente eso. al electorado, se te acabó la carrera política. A menos de que coincida ese deseo. Con algo. Perdón, y de hecho también tiene que ver con la discusión de pluris. Claro. O sea, si es el partido el que te va a dar la posición plurinominal, ¿no? O la dirigencia, pues, digo, habría entre más ¿Te peleas disciplina. o no te peleas? ¿no? Así es. Vamos a un corte, vamos a un corte y seguimos con esta conversación después. Estrés laboral en México. 3/4 partes de los empleados tienen este padecimiento. 25% de los infartos se relacionan al estrés laboral. El dato útil para comentar en el café. Hoy tendremos a Marcela AMQ y Beto Ziul. Late Night Express con Félix de Valdivia, el primer late night de celebridades digitales, 21 horas Proyecto 40. Cuando un lugar te despierta emociones tan fuertes se vuelve inolvidable. Y así es este lugar. Todo lo que me habían dicho de él no lo alcanza a retratar. Lo fuimos viviendo y nos fue transformando. Hasta un punto en que pierdes la noción del tiempo y empiezas a vivir en uno fantástico. Sus calles es un laberinto de emociones que te cambia la vida por completo. Si lo vives, lo sientes, y entonces sabes que vas a regresar a él. Guanajuato, vívelo para creerlo. El señor Robles quiere poner un negocio de comida y necesita un análisis de oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si buscara esa información en cualquier parte? ¿En una ruleta de la fortuna? ¿O en una galleta de la suerte? Afortunadamente, el señor Robles buscó en el INEGI, donde todos podemos consultar la ubicación de las empresas y características del entorno, entre otros muchos datos. Información correcta en el lugar correcto. INEGI, conociendo México. Hay quienes me preguntan cuándo se va a transformar México, cuándo se va a mover, como si tuviera una fecha en el calendario, un martes o un jueves. Y lo que hay que entender es que es un proceso. México ya está en movimiento. De ser un país detenido, nos transformamos en el país con un paquete de reformas audaz reconocido por el mundo. De un país en donde no se aceptaba públicamente que había hambre, como si no existiera, hoy somos una nación en la que más de 3 millones de personas tienen atención alimentaria directa. De un país en donde no se combatía de fondo el rezago educativo, nos transformamos en una nación en la que se asegura la calidad de la educación. De ser un país que no podía explotar al máximo sus recursos energéticos, nos estamos transformando en uno capaz de generar energía más limpia y barata. México ya se atrevió a cambiar. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. México está en movimiento. Segundo informe. Contrastes 40. El debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Transformó lo cotidiano en algo mágico. Su nombre, Julio Cortázar, quien nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914. De sangre argentina,
conoció la tierra de sus padres hasta los 4 años. Ahí pasó su infancia acompañado de libros, los cuales fueron sus fieles compañeros. La escritura es una actividad muy temprana en mí. Durante los años de escuela primaria, yo me enamoraba con frecuencia de mis compañeras a los 9 o 10 años y les escribía, por ejemplo, sonetos muy románticos. Durante su juventud, colaboró para diversas publicaciones. Incluso fue reconocido como traductor, oficio que desempeñó para organizaciones como la UNESCO. Sus poemas y relatos, considerados innovadores y originales para su tiempo, lo llevaron a publicar en 1951 su primera colección de cuentos titulada Bestiario. En 1959 publicó su segundo libro de cuentos, Las Armas Secretas. Un año después, la novela Los Premios. Pero fue hasta 1963 cuando el mundo fue testigo de una de las novelas más subversivas y revolucionarias de todos los tiempos, Rayuela. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Esta obra lo ubicó como una de las principales figuras del llamado boom latinoamericano, título que compartió con Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cortázar se volvió partidario de la Revolución Cubana y del gobierno de Salvador Allende en Chile, pero su gran amor fue Nicaragua, país que visitó con frecuencia antes y después de la Revolución Sandinista. En 1981 optó por la nacionalidad francesa en protesta contra la dictadura argentina. Años más tarde, el 12 de febrero de 1984, murió víctima de leucemia en su residencia de París. A un siglo de su nacimiento, el mejor homenaje que se le puede rendir es leerlo y recordarlo, porque para Cortázar, probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Qué bonita nota, ¿verdad? Sí. Qué bonita nota hablando sobre Cortázar. Es uno de los grandes escritores argentinos que huyó de la dictadura argentina. Cuando él vivía en París en esos últimos años, también vivía Juan Gelman. Otro gran escritor argentino. ¿Quién murió el año pasado? Que murió el año pasado. Interesante porque la dictadura argentina sí tenía a algunos intelectuales pues dispuestos a detenerlos y a matarlos, como lo hicieron allá en los 70s. Y Cortázar, que realmente era más literato que político. Juan Gelman era un literato, pero muy político. Y los argentinos tenían en Buenos Aires, la dictadura argentina tenía en Buenos Aires un museo de la revolución. Y el Museo de la Revolución era más bien un museo contra la insurgencia, contra la guerrilla argentina. Y había en la entrada un gran cartel, un gran póster que se busca. Y había como 15, 16 fotografías y una de ellas era Juan Gelman. No estaba Julio Cortázar. Otro escritor argentino, en las antípodas ideológicas de Gelman, de Cortázar, fue Jorge Luis Borges, que fue muy criticado por su apoyo implícito a la dictadura argentina. Que en este dilema de la posición política activista o la posición artística, narraba Reyes Heroles, quien lo conoció, que una vez que se le entrevistó y le preguntaron sobre este dilema, decía, no hay duda sobre la convicción y la causa que puede tener uno, y él se declaraba como izquierda, pero no me puedo perder el privilegio de solo hacer literatura. Que me parece pues una respuesta muy inteligente en ese momento del debate extremo de si eras activista o no. Digo, que hoy ya no tendría mucho sentido o no se entiende pues 30 años después, ¿no? Fíjate, a mí me llama enormemente la atención todo lo que se ha dedicado en los últimos días al centenario del nacimiento de Julio Cortázar, porque yo me acuerdo de su funeral.
tuve la posibilidad de estar esa mañana, porque fue en la mañana, en el funeral de Julio Cortázar, que lo enterraron en el cementerio de Montparnasse. Casi todos prefieren ir a Père Lachaise, que es un cementerio espectacular, muy cerca de ahí vivía Juan Gelman, pero él fue a Montparnasse, donde está Porfirio Díaz. Ninguna referencia, ninguna relación, simplemente como una referencia. Y había muy poca gente, había como 12 personas. No había escritores, no había ningún escritor. Estaba su agente literario, estaba Carlos Saura, estaba a un bailarín de flamenco que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, una artista española y algunas otras personas. Pero muy fría la mañana lluviosa en París, en el cementerio Montparnasse, y un funeral. Que Villemain es el exilio, ¿no? Finalmente. Pero había escritores. Entonces yo digo, pues ahora viene tanto Julio Cortázar, y yo me pregunto, ¿y dónde estaban cuando murió Julio Cortázar? ¿No? ¿Dónde había esta euforia a los 100 años? Porque yo lo único que vi fue un funeral muy pobre en personas y muy triste, adicionalmente a la muerte de quien fue indiscutiblemente uno de los grandes escritores de América Latina. Bueno, vámonos a otro tema. El presidente Enrique Peña Nieto, como le informamos al principio del programa, concluyó su gira de trabajo en California. Esto es en Estados Unidos. En su último día de actividades, el mandatario mexicano se reunió con líderes empresariales, políticos de ese país. Durante su segundo día de actividades en Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión privada con el gobernador de California, Jerry Brown, en la cual abordaron medidas para reducir los tiempos en los cruces fronterizos. El propósito es establecer un plan piloto que bien podría ser en el cruce de San Isidro o en el de Tecate como plan piloto, en donde buscamos agilizar el tránsito, y para esto habrá que ampliar los cruces fronterizos. Y otro mecanismo que exploramos con el gobernador es eventualmente hacer a ciertas horas del día reversibles los carriles que hoy están en un sentido o en otro. Durante esta visita, en la que también se trataron temas de protección al medio ambiente y comercio, el gobernador de California destacó la importancia de la relación con México. With the cooperation of Mexico and California, we will make that dream greater, enduring, and something that is a blessing for both countries and the peoples of both countries, whatever country they happen to be in. Más tarde, el jefe del Ejecutivo visitó el Capitolio. Ahí fue recibido con aplausos. Frente a los congresistas, Peña Nieto habló de las reformas aprobadas en nuestro país y reconoció el trabajo del gobernador Jerry Brown en favor de los migrantes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, escuchando los comentarios del presidente, acabo de caer en cuenta que también hay algo electorero en sus declaraciones. El tema de San Isidro, la cantidad de tiempo que puede estar 4 horas. 4 horas. Yo he estado, para las personas que somos del norte del país, yo he estado en una línea de 9 horas de pasar de Nogales, Sonora a Nogales, Arizona. O sea, es una tragedia, 4 horas cada día las personas que están entrando, tratando de cruzar, ya sea para ir a trabajar o estudiar. Entonces, este tema, esta discusión que no se había hecho desde hace muchísimos años, en donde posiblemente, por lo menos en uno de los cruces, se pudiera encontrar unas soluciones, le va a traer... En el principal cruce. Sí, pues le va a traer muchos votos al PRI, Yo resalto que es la primera vez que escucho a un presidente mexicano en Estados Unidos meterse en los asuntos internos de Estados Unidos. Sí, claro. Esto que menciona de la reforma migratoria es un tema doméstico, no es, siempre son muy cuidadosos con el argumento real de que es un asunto que toca a los condados, a los estados, y que no es realmente federal. Que tiene que ser acordado, ¿no? No lo sé, pero lo que sí estoy absolutamente seguro que no es un asunto improvisado. No. Está perfectamente calculado, porque además dice, va a defender a los mexicanos y al mismo tiempo
sacan del closet al comisionado para la frontera sur, Humberto Mayans, a estar lunes y martes en los medios hablando sobre la migración centroamericana. Entonces es muy interesante porque dicen, bueno, van allá, pero dicen, vamos a neutralizar, que digan, sí, claro, están viendo allá, pero no al sur, y entonces ahí hacen ese balance. Por eso digo, no es un asunto improvisado. Bueno, y tan fue eficaz el mensaje que llegó exactamente donde tenía que llegar. Ayer y desde antier, bueno, los conservadores en Estados Unidos, los políticos conservadores, están como locos en las redes sociales golpeando al presidente Peña Nieto. Y ayer mismo, un periódico altamente conservador que defiende los intereses conservadores en la costa oeste, que es Los Angeles Times, publica dentro de un texto sobre la visita, la encuesta del Pew Research Center que salió días antes. Es muy curioso que los medios de Estados Unidos manejen información tiene varios días. Y si bien, digamos, México representa, debe ser de los países más estudiados por el Pew, tienen este estudio global donde prácticamente estudian, ¿no?, qué es lo que piensa buena parte del mundo sobre los estadounidenses como parte de la agenda, pero en el caso de México, como tiene el capítulo de hispanos, merece una... en América Latina yo no he visto esto para Colombia, ni para Brasil, ni para... pero tú lo ves todo el tiempo. Pero nunca le habían dedicado, digamos, una medición, porque es eso realmente, una medición de evaluación presidencial. Son mediciones sobre las preocupaciones de los mexicanos, son mediciones sobre, que también está en esta medición, pero aquí sí hacen una evaluación de política pública, de sus reformas, y ciertamente todos los indicadores son muy críticos. Digamos, de hecho, lo muestra la serie, 2013-2014, es decir, es la segunda que hacen, pero la primera no tuvo la difusión que tuvo esta. Yo no recuerdo que hubiera sido pública o que definitivamente no circuló en medios. Que eso es lo atractivo de tener series. No necesariamente las tienes que publicar para hacerlas eventualmente relevantes o visibles. Te puedes guardar el dato, ¿no?, que fue lo que hicieron, y ahora muestras el cambio. Por mencionar dos datos. ¿Usted cree que la influencia de Enrique Peña Nieto en general es buena o mala? El buena baja de 57 a 51 y el mala de 38 a 47, ¿no? Es un cambio que en la suma son, en fin, es importante. Son casi 15 puntos entre lo que baja y lo que sube. Creo que el que destaca más Pew es y cómo está manejando la economía. La aprobación baja 9 puntos, de 46 a 37, y el desaprueba sube de 46 a 60, 22 puntos de cambio. Eso es mucho, Paco. Y es lo que más destaca de un año. Sí, de hecho creo que es de las mediciones, no lo que ha sacado Reforma, no lo que ha sacado el Universal, ni siquiera las series que tenemos en consultorías trae, digamos, es otro tipo de pregunta, pero ciertamente es una visión muy crítica, nuevamente en términos de percepción. No recuerdo haber leído la vitrina metodológica. ¿Es en casa? Sí. Ellos pueden hacer telefónicas y allá más bien allá sí es una diferencia metodológica. En México es un tema de universo, ¿no? Si uno hace telefónica, nada más tiene el 50% de la población más próspero, más urbano, y solamente si se hace en vivienda. Pero esta tiene que ser en casa porque, checo la metodología, porque el Pew estas cosas no las descuida, digamos. Sí, ¿sabes qué? Viendo esos datos también, ¿cuál es lo que están tratando de decir los republicanos ante la crítica de... No se meta aquí, son los anticuerpos. Y además no tienes credibilidad, es lo que están tratando de hacer. A mí, habíamos comentado creo que ayer o antier, cuando empecé a escuchar los comentarios dije, en este año electoral esto va a pegar durísimo en los medios, y lo hizo. ¿Por qué? Porque están agarrando a México como bandera. La otra. Le revira el canciller José Antonio Meade al gobernador Rick Perry, viene la crítica no directa del presidente Peña Nieto contra el gobernador de Texas este lunes, y ayer, junto con todo esto, desde Texas dicen,
ya está operando la Guardia Nacional en Texas patrullando la frontera. Es una lucha política, aquí ya estamos en otro nivel donde la batalla es la crisis humanitaria y de migración. Bueno, se nos... Perdón, si es cara a cara la medición, y nada más otro dato relevante que es de una serie más larga, reporta el PIU cómo ha bajado el número de familiares mexicanos reportados en Estados Unidos. Es el punto más bajo de una serie desde 2002. Solamente 32% dice tener un familiar en Estados Unidos contra 67% que no. Interesante. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero bueno, pues seguramente vamos a seguir discutiendo muchos de estos temas el día de mañana, así que acompáñanos mañana a las 7 de la mañana aquí en El Primer Café. Raimundo Rivera Palacio. Pues que les vaya muy bien, muy buen día. Muy buen día. Salud. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del Primer Café.